Bien, buenas noches. Vamos a continuar con la clase número 5 del curso de Anatomía Humana de este ciclo de Ciencias Básicas. Soy el doctor Bruno Fernandini, ya me conocen. Muy bien, vamos a empezar ahora con un nuevo tema, muy interesante, lo que es columna vertebral y región dorsal, el dorso del cuerpo. Empezamos principalmente por las unidades de la columna vertebral, primero las vértebras. La columna vertebral constituye el eje del componente axial del cuerpo, el eje central del componente axial del cuerpo. Está conformada por 32 a 34 vértebras, es decir, 7 en la parte más alta, de arriba hacia abajo, 7 cervicales, de C1 a C7, 12 torácicas, antiguamente llamadas dorsales, pero se ha cambiado ese nombre porque todas las vértebras son dorsales, no hay ninguna ventral. Vértebras cervicales, torácicas, que son 12, lumbares, que son 5, sacras, que son 5, formando el sacro, y coxígeas, que pueden ser de 1 a 3 hasta 5, ¿correcto? Muy bien, formando el coxis. Perfecto, ahí está la columna vertebral, ¿no? Vértebras cervicales, torácicas, lumbares, las sacras formando el sacro, ¿no? Y en las coxígeas formando el cóccix, ¿no? Lo que la gente conoce como el huesito de la alegría. Ese es el cóccix. Muy bien. Se pone ese subo para diferenciar de las cervicales. Muy bien. Las vértebras. Las vértebras usualmente son huesos irregulares, definitivamente. Huesos irregulares. Tienen un aspecto muy distinto desde la cara anterior, de posterior, de lateral, de arriba, de abajo, completamente diferentes. Son huesos irregulares. Parecen un candado. Yo siempre comparo las vértebras como si fuera un candado. Tiene un cuerpo y un arco. El cuerpo va hacia adelante, el cuerpo mira hacia adelante, mientras que cuerpo vertebral mira hacia adelante, es decir, mira hacia la profundidad del cuello, del tórax, del abdomen, mientras que el arco vertebral está hacia atrás. En este arco vertebral existen una serie de prominencias, unas estructuras que hay que reconocer. Hay 11 detalles anatómicos en el arco vertebral, en el arco neural. Tenemos en primer lugar los dos pedículos. Los dos pedículos unen el cuerpo al arco. Luego tenemos aquí las apófisis transversas, que son dos, derecha e izquierda. Las apófisis transversas sirven de palancas para acción muscular. Acá se van a insertar músculos y sirven de palancas. ¿Correcto? Luego tenemos las láminas, 4 apófisis, pero ya van 4, ¿no? 2 pedículos, 2 apófisis transversas. Luego tenemos 4 apófisis articulares, 2 superiores, 2 inferiores, que se permiten la articulación de la vértebra con la que está arriba y con la que está abajo. Las láminas, que son estas formaciones que tenemos acá, y la apófisis espinosa, que es esta porción de la vértebra que se puede palpar a través de la piel, incluso hace relieve, ¿no? Muy bien. Entre el cuerpo y el arco, aquí está el agujero vertebral. El agujero vertebral, la superposición de estos agujeros vertebrales forman el conducto vertebral o conducto raquídeo. ¿Ok? Muy bien, el cuerpo vertebral, pedículos, apófisis transversas, apófisis articulares superiores, abajo hay otras 2, inferiores, láminas y apófisis espinosa. ¿Correcto? El agujero vertebral. Muy bien. ¿Ya está? Es importante mencionar de que las láminas deberían unirse normalmente para formar la apófisis espinosa, pero por ejemplo, en fetos cuya madre tiene deficiencia de ácido fólico, deficiencia de folatos, se producen defectos en el cierre del tubo neural y también, por supuesto, en el cierre acá de la cuerda dorsal, de la notocorda, que va a dar origen a la columna vertebral. Entonces se produce lo que se llama el meningocele, ¿correcto? Por la famosa espina bífida, la espina bífida. O también puede haber meningocele si solamente contiene líquido cefalorraquídeo, o mielomeningocele si es que también hay tejido nervioso o incluso una porción de la médula espinal metida acá, causando como consecuencia pues una dificultad en los movimientos de los miembros inferiores y de la región esfinteriana. Entonces, esto es importante, ¿no? El cierre del tubo neural
se asocia pues a la deficiencia de folatos, ¿no? De ácido fólico. ¿Ok? De la espina bífida, la espina bífida es más frecuente a nivel torácico bajo o lumbar alto. Muy bien, aquí están las vértebras cervicales. Aquí tenemos nosotros vértebras cervicales. ¿Qué características tiene una vértebra cervical? Tienen un cuerpo vertebral pequeño, cuadrilátero, ¿correcto? Tiene dos apófisis transversas, ¿no? Que son cortas, horizontales, bituberosas, con dos tubérculos, ¿no? Y presentan un orificio que es el agujero transversario o el agujero transverso. Por acá va a subir las arterias vertebrales, la arteria vertebral, una a cada lado. La arteria vertebral suben por los agujeros transversos, que son exclusividad de las vértebras cervicales. Luego tenemos las apófisis articulares, que en las vértebras cervicales son prácticamente horizontales. Esto tiene una ventaja, les da mayor movilidad a las vértebras cervicales, pero también las hace propensas, ¿no?, a las luxaciones cervicales, a las listesis, desplazamiento de vértebras sobre otras, y causando pues un daño severo en la médula espinal y pues llegando a dejar cuadripléjico al paciente. Las láminas, que son más largas que altas. El agujero vertebral, que en la cervical es grande y triangular, y la apófisis espinosa, que es pequeña, o sea, corta, horizontal y bituberosa también. ¿Correcto? Muy bien. Por los agujeros transversarios, por los agujeros de las apófisis transversas, sube la arteria vertebral de C6 a C1. Por esos mismos agujeros, incluyendo C7, desciende el plexo venoso vertebral. Muy bien, ahí está. La arteria vertebral es la primera rama de la arteria subclavia. Es la primera rama de la arteria subclavia y es una arteria muy importante en la irrigación del sistema nervioso central. Aquí está este esquema, es para mostrarles el efecto latigazo, ¿no? El efecto latigazo es cuando alguien te choca de atrás, ¿no?, y la cabeza bruscamente por inercia se va hacia atrás, luego rebota hacia adelante. Ese movimiento puede producir una listesis, ¿no? Puede producir una luxación de las vértebras cervicales, ¿correcto? Por la prácticamente horizontalidad de las apófisis articulares. Muy bien. Las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas tienen un cuerpo un poquito más grande que el de las cervicales, digamos que es un cuerpo de tamaño mediano. Forma de un corazón, dicen, forma acorazonada, ¿ven? Como un corazón de cabeza. Ahí está. Además, en el cuerpo tiene ven ustedes, una, dos arriba y otras dos abajo. 4 hemicarillas articulares, 4 hemicarillas donde se van a articular las cabezas de las costillas. Un cuerpo vertebral se articula con 4 costillas. Luego tenemos los pedículos, que son más notorios acá, son de tamaño mediano. Las apófisis transversas, que son también de tamaño mediano, oblicuas hacia atrás. Las apófisis articulares a nivel torácico son casi verticales, pero las superiores miran hacia atrás, las inferiores miran hacia adelante. ¿Correcto? Las láminas, que son prácticamente cuadradas, es decir, el ancho y el alto son casi iguales, y las apófisis espinosas, que son largas. Las vértebras que tienen apófisis espinosa más larga son las torácicas. Sin embargo, si por ahí se les ocurriera preguntar ¿cuál es la vértebra que tiene apófisis transversa más larga de todas? Perdón, apófisis espinosa más larga de todas. Es la C7, la última cervical, que es la primera apófisis espinosa que se puede palpar en la base de la nuca. Muy bien. Aquí vemos, ¿ven?, cómo el cuerpo vertebral se articula con la cabeza y la costilla. La apófisis transversa, que es mediana, oblicua, dirigida hacia atrás, también tiene una carilla para la inserción con el tubérculo costal. Entonces, el cuerpo de la vértebra torácica se articula con la cabeza de la costilla. La apófisis transversa de la torácica se articula con el tubérculo de la costilla. Muy bien, ahí están los ligamentos, que el ligamento radiado de la cabeza costal. Muy bien. Esa es la articulación costovertebral entre el cuerpo de la vértebra y la cabeza de la costilla, y la articulación costotransversa entre la apófisis transversa de la vértebra y el tubérculo costal.
Muy bien, si tengo una vértebra ahí, N se va a articular con las costillas que le corresponden en número y con la que sigue. ¿No? Muy bien. Perfecto. Acá viene una aplicación interesante. Si han observado acá, el cuerpo de las vértebras está prácticamente formado por tejido esponjoso en su interior. Prácticamente todo es tejido esponjoso. Y contiene médula ósea roja, hematopoyética, toda la vida. Este cuerpo se puede infectar por el bacilo tuberculoso y forma la tuberculosis ósea, o conocida como el mal de Pot. Cuando pregunten en un examen, la tuberculosis ósea, o en su forma ósea, ¿a qué huesos afecta con mayor frecuencia? Respuesta: a las vértebras torácicas. ¿Qué hace en la vértebra torácica? Infecta, forma un absceso en el cuerpo vertebral. Y al formar un absceso, pues carcome el tejido esponjoso y vuelve frágil el cuerpo vertebral. Con los golpes, con los microtraumas, producto de los movimientos que hace la persona, este cuerpo puede sufrir un aplastamiento y exacerbarse la curvatura torácica de esta manera. Esto es la jiba, ¿no? La joroba, la cifosis patológica. Eso es característico en el mal de Pot, ¿no? Por si acaso, el mal de Pot produce joroba, produce cifosis patológica, pero no estoy tratando de decir que toda cifosis patológica sea por mal de Pot, por si acaso. Pero de todas maneras, en el Perú hay que descartar este tipo de patologías. Muy bien. A nivel lumbar, las vértebras lumbares tienen un cuerpo grande, son las vértebras que tienen el cuerpo más grande, cuerpo grande cilíndrico, ¿ven? También relleno de tejido esponjoso. Tiene películos grandes, tiene apófisis transversas grandes. Tiene apófisis articulares verticales, pero las superiores miran hacia adentro y las inferiores miran hacia afuera. Tiene láminas que son más altas que anchas. Y por último, la apófisis espinosa es gruesa, cuadrilátera, pero corta, no es tan larga. La más larga era las torácicas. Me olvidé mencionarles el agujero vertebral. El agujero vertebral a nivel cervical es grande y triangular. A nivel torácico es ovalado o circular si quieres y mediano. Y a nivel lumbar es pequeño y triangular. La única estructura, o digamos, el único componente de las vértebras que disminuye de tamaño en sentido descendente cuando uno va bajando es el agujero vertebral. Disminuye de tamaño, todo lo demás va creciendo. Muy bien, y ahí están las características que les dije. Están en ese cuadrito. Cervicales, cuerpo pequeño, cuadrilátero, apófisis semilunares o muciformes, son exclusivas de las cervicales. Torácicas, cuerpo mediano, forma de corazón, 4 hemicarías para la cabeza y las costillas. Lumbar, grande y cuadrilátero. Pedículos, pequeños, casi imperceptibles, torácicas medianos, lumbar grandes. Apófisis transversas, en cervical, cortas, horizontales, bituberosas y con un agujero transversario o transverso por donde sube la arteria vertebral. Las vértebras torácicas, apófisis transversas medianas, oblicuas hacia atrás y con una carilla articular para el tubérculo de la costilla. A nivel lumbar, la apófisis transversa es la más larga de todas, se le llama apófisis costiforme. La apófisis costiforme es la apófisis transversa de las lumbares, grande horizontal y con un tubérculo accesorio. Las apófisis articulares, pequeñas, eje casi horizontal, medianas en torácica, eje oblicuo, ya les mencioné. Las superiores miran hacia atrás, las inferiores miran hacia adelante. En las torácicas, en lumbar, las superiores miran hacia adentro, las inferiores miran hacia afuera. ¿Ok? Las láminas son cuadriláteras, a nivel cervical son más anchas que altas, a nivel torácico son casi cuadradas y a nivel lumbar son más altas que anchas, ¿correcto? Bastante sencillo. Perfecto, muy bien. La apófisis espinosa a nivel cervical corta, bituberosa, horizontal, a nivel torácico larga, prismática, oblicua hacia abajo. Esos son los que tienen usualmente la apófisis espinosa más larga, pero la más larga de todas la tiene C7. A nivel lumbar, corta, cuadrilátera, gruesa y horizontal. El agujero vertebral disminuye de tamaño en la medida que bajamos. Es el único componente que va disminuyendo de tamaño. Grande y triangular a nivel cervical, mediano y ovalado a nivel torácico, pequeño y triangular a nivel lumbar. Muy sencillo.
Ahora veamos algunas vértebras atípicas, o sea que son distintas a las demás vértebras. Tenemos la primera vértebra cervical, la C1, llamada clásicamente el atlas. El atlas. Tiene forma anular, forma de un anillo. Carece de cuerpo y apófisis espinosa, no tiene cuerpo y apófisis espinosa. ¿Qué tiene en su lugar? Tiene un arco anterior y un arco posterior. El arco anterior es más pequeño, el arco posterior es más largo, más grande. ¿Correcto? Muy bien. Y tiene a cada lado una masa lateral. Estas son las masas laterales del atlas. Cada una formada por la apófisis articular superior, la inferior y su respectiva apófisis transversa, que también tiene agujero transversario. Y por supuesto, el atlas es la vértebra que tiene el agujero vertebral más grande de todas. Más grande de todas. ¿Ok? Muy bien. El agujero vertebral es de gran tamaño, dividido por este ligamento. El ligamento transverso del atlas o ligamento cruciforme en dos compartimientos. El agujero vertebral del atlas está dividido por este ligamento transverso o cruciforme en dos compartimientos. Un compartimiento anterior donde se aloja este hueso, la apófisis odontoides de la siguiente vértebra, de la vértebra C2, del axis. Y por detrás del ligamento, aquí está la médula espinal y las meninges. ¿Correcto? Muy bien. ¿Se entendió? Muy bien. El ligamento transverso del atlas. Tenemos nosotros la vértebra C2, el axis. Es la más robusta de las vértebras cervicales. Presenta todos los componentes de una vértebra típica y además encima del cuerpo tiene esta estructura que le llaman el diente del axis o la apófisis odontoides, y que proporciona un eje de giro para que el atlas pueda rotar hacia un lado y hacia otro. ¿Correcto? Y aquí lo pueden ver. La apófisis odontoides del axis se articula por detrás del arco anterior del atlas. Entonces proporciona un eje de giro para que el atlas pueda girar y la persona pueda girar la cabeza, hacer rotación al lateral, hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está, ¿ven? Perfecto. Otra vértebra con una característica especial es la vértebra C6. En la vértebra C6, recordamos nosotros que las apófisis transversas a nivel cervical tienen dos tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Usualmente, el tubérculo posterior es un poco más grande que el tubérculo anterior en las apófisis transversas de las cervicales. Sin embargo, en C6 el tubérculo anterior suele ser más grande que posterior, y eso tiene nombre. Se llama el tubérculo carotídeo o tubérculo de Chassaignac, que separa la arteria vertebral de la carótida común. ¿Qué utilidad tiene? Cuando uno puede comprimir la arteria carótida común con un dedo para obtener una respuesta vagal, frenando así, por ejemplo, las taquicardias supraventriculares. Y también sirve para el bloqueo anestésico del plexo cervical. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está el tubérculo carotídeo o de Chassaignac. Perfecto. La siguiente vértebra, digamos, que tiene una característica inusual, es la vértebra C7. Tiene la apófisis espinosa de mayor longitud de todas, la más larga. ¿Correcto? Que forma un relieve en la línea media de la base de la nuca y suele ser la primera vértebra palpable en sentido vertical descendente. ¿Correcto? Por esta estructura notoria que hace relieve en la base de la nuca, a la C7 se le llama la vértebra prominente. Vértebra prominente. Y además, en sus apófisis transversas, tiene su agujero transverso que es inconstante, no siempre está presente. Muy bien, y nos vamos al otro extremo, el sacro. El hueso sacro es el resultante de la fusión de las 5 vértebras sacras. Resultante de la fusión de las 5 vértebras sacras, de S1 hasta S5. Forma de una cuña triangular invertida. Es la porción fija de la columna vertebral porque el sacro se articula a ambos lados con los coxales o ilíacos, formando las articulaciones sacroiliacas. Eso mantiene fijo al sacro, es la porción fija de la columna vertebral. ¿Ven? Acá está. Se articula abajo con el coxis,
en su vértice inferior con el cóccix, formando la articulación sacro-coccigia. El sacro forma la pared posterior y superior de la cavidad pélvica. La mitad superior del sacro le da estabilidad y fortaleza a la pelvis y transmite el peso que baja por la columna vertebral y las vértebras S1, S2 los pasa hacia los coxales y de ahí a la articulación de la cadera. La mitad inferior del sacro y el cóccix no soportan peso, por ello disminuyen rápidamente de tamaño. Ahí está la distribución de pesos. Muy bien. La cara anterior, la superficie anterior del sacro, es lisa y cóncava, especialmente en el sexo femenino, porque esto es la pared posterior del canal del parto. ¿Ok? Presenta cuatro crestas transversas del sacro que representan la fusión de los cuerpos vertebrales. Y a ambos lados de cada cresta, 2 agujeros. Como son 4 crestas, tengo 8 agujeros. Los 8 agujeros sacros anteriores, por donde salen ramas anteriores de los nervios raquídeos sacros, ramas anteriores que van a formar el plexo sacro. La cara posterior del sacro es convexa y además fuertemente rugosa, bastante rugosa. Se observan 3 crestas verticales: la cresta sacra media en el centro y las crestas sacras laterales a cada lado. La cresta sacra media es por la fusión de las apófisis espinosas de S1 a S4 y las crestas sacras laterales por la fusión de las apófisis transversas de S1 a S5. Asimismo, entre la cresta sacra media y las crestas sacras laterales tenemos 4 agujeros a cada lado, es decir, 8 agujeros sacros posteriores, por donde salen ramas posteriores de los nervios raquídeos sacros. Y debajo, en el extremo inferior de la cresta sacra media, tenemos este agujero, que se llama el hiato sacro, y que viene a ser el orificio terminal del conducto vertebral, del conducto raquídeo. El conducto raquídeo no es cerrado abajo, tiene un orificio terminal. Ese es el famoso hiato sacro. Y por este hiato sale el ligamento coccigio, que es un elemento de fijación de la médula espinal, que lo vamos a ver en neuroanatomía, y las últimas raíces nerviosas, las raíces S5 y las raíces coccigias. ¿Ok? Ahí está el sacro. El agujero vertebral del sacro, en un corte horizontal, tiene aspecto triangular, pequeño y triangular. Muy bien, el coxis. Es un huesecito resultante de la fusión de 3 a 5 vértebras coccigias, es el vestigio del esqueleto de la cola que está presente hasta la 8ª semana de la vida embrionaria. Presenta las astas coccigias, ¿no?, que son apófisis articulares rudimentarias, y en la vejez se fusiona con el sacro. No hay nada más que decir del coxis. Articulaciones entre vértebras. Muy bien. Primero, empezamos con la articulación entre el occipital y el atlas. Entre el occipital y el atlas por encima se articula con el occipital. ¿Correcto? Se llaman las articulaciones, son 2, articulaciones occipito-atloideas, una derecha y una izquierda. Porque el occipital ofrece 2 cóndilos del occipital y el sacro ofrece 2 cavidades articulares. ¿Correcto? Muy bien. Occipito-atloideas. Tipo sinovial de artrosis, subtipo doble condilia, bicondilia. ¿Qué movimientos tiene? Flexión, extensión y lateralización. ¿Correcto? Están reforzadas, esta articulación entre el occipital y el atlas está reforzada por los ligamentos occipito-atloideos laterales, que lo tenemos acá, el izquierdo, el derecho. La membrana occipito-atloidea anterior, esto es una vista posterior, esta es la posterior, membrana occipito-atloidea posterior, y por delante, por supuesto, la membrana occipito-atloidea anterior. ¿Ok? Muy bien. Ahora, articulación entre el atlas y el axis, entre C1 y C2. Son 3 articulaciones. Entre el atlas y el axis se articulan en 3 puntos. 3 puntos, ¿correcto? En 3 puntos. ¿Ok? Primero, articulación entre el arco anterior del atlas y la apófisis odontoides del axis.
Y luego articulación entre las apófisis articulares inferiores del atlas con las superiores del axis. La primera se llama articulación atlo-axoidea media, o también le dicen atlo-odontoidea. Y las otras dos se llaman articulaciones atlo-axoideas laterales o simplemente interapofisiarias. La primera, la articulación atlo-axoidea media, es decir, entre el atlas y la odontoides, es una sinovial de artrosis, es el ejemplo más característico de una articulación de género trocoide o en pivot. Trocoide es un cilindro, un eje de giro. Es el trocoide por excelencia, la articulación más representativa de todas. Como un trocoide con un eje de giro en pivot es esta articulación entre el atlas y la apófisis odontoides del axis. Movimientos de rotación hacia un lado y hacia otro, ¿correcto? Y las articulaciones interapofisiarias entre las apófisis articulares inferiores del atlas con la superior del axis son artrodias, planas, y por lo tanto solo tienen movimientos de deslizamiento. Muy bien, estas articulaciones están reforzadas por ligamentos. Veamos acá, la articulación atlo-odontoidea. La apófisis odontoides tiene 3 ligamentos que la unen al agujero magno, a los bordes del agujero magno, es decir, al occipital. Y se llaman ligamentos odonto-occipital medio y odonto-occipitales laterales, derecho e izquierdo. El ligamento odonto-occipital medio se llama ligamento apical y los ligamentos odonto-occipitales laterales se llaman ligamentos alares. ¿Correcto? Bien, si detrás de estos ligamentos, aparece este ligamento en forma de una cruz, se llama ligamento cruciforme, que está formado principalmente por el ligamento transverso del atlas y por delante el ligamento longitudinal superior y el longitudinal inferior. Y detrás de ese ligamento aparece este otro ligamento grueso, ancho, la denominada membrana tectoria, que es la continuación craneal del ligamento longitudinal posterior de la columna, que baja detrás de los cuerpos vertebrales, dentro del conducto vertebral. ¿Correcto? Y por fuera tenemos la membrana atlo-axoidea anterior y esta es la membrana atlo-axoidea posterior. Esos son los ligamentos. Luego aparece acá otro tipo de articulación que es exclusiva a nivel cervical entre las vértebras C2 a C7, entre las apófisis unciformes semilunares del cuerpo de una vértebra y el cuerpo de la vértebra que está encima. Es una sinovial de artrosis de subtipo trocoide. Perdón, acá hay un error. Discúlpenme, hay un error acá. No es trocoide, es artrodia. Artrodia o plana. Acá hay un error, pido disculpas por el error. ¿Correcto? Es artrodia o plana. Tiene movimientos de deslizamiento. Lo más importante, las articulaciones uncovertebrales o articulaciones de Luschka son exclusivas en la región cervical. Muy bien, ahí están. Y son artrodias o planas, por si acaso. Muy bien. Las articulaciones ahora intervertebrales, es decir, entre dos vértebras comunes. Entre dos vértebras comunes hay 3 articulaciones. En primer lugar, articulación entre los cuerpos vertebrales, intercorpóreas, y articulaciones entre las apófisis articulares, interapofisiarias. La primera, la articulación entre cuerpos vertebrales, aquí presenta un grueso cartílago, que es el cartílago o disco intervertebral entre cuerpos vertebrales. Por eso, la articulación entre cuerpos vertebrales es una articulación de tipo cartilaginosa, no es sinovial, es cartilaginosa, y anfiartrosis porque tiene movimiento discreto. Y es de su tipo, es una cartilaginosa de su tipo secundaria o sínfisis. Esto significa que el cartílago debe durar toda la vida y tiene movimientos discretos. Ahí están los discos intervertebrales, que son sínfisis. ¿Ok? Este disco intervertebral tiene 2 partes, 2 componentes. Tiene un perímetro formado por múltiples capas de fibrocartílago. Es un anillo fibroso,
lo que rodea, lo que está, digamos, el mayor porcentaje de cartílago es anillo fibroso, múltiples capas sobrepuestas. Y en el centro, entre todas ellas, hay una estructura que se llama el núcleo pulposo, que es una estructura como una gelatina, núcleo pulposo, ya que su principal componente es el agua. El agua. Ese es el disco intervertebral. ¿Correcto? Aquí está. Múltiples capas forman el anillo fibroso, láminas concéntricas de fibrocartílago, y en el centro el núcleo pulposo, gelatinoso, avascular, compuesto principalmente 88% por agua y 12% por mucopolisacáridos, GAGs, glucosaminoglucanos, condroitinsulfato, heparansulfato, etc. Pero el principal componente del núcleo pulposo del disco intervertebral es el agua. Muy bien, a veces ocurre la famosa, la denominada hernia, la hernia del núcleo pulposo, la HNP, hernia del núcleo pulposo, que se produce pues por un peso brusco sobre el disco intervertebral que produce una ruptura del anillo fibroso, herniándose el núcleo pulposo. Esta es la hernia más frecuente que sucede en el disco intervertebral. Pregunta, ¿por dónde suele ser más frecuente? ¿En qué parte del disco? ¿Por qué parte del disco suele salir más frecuentemente la hernia? Por la cara posterolateral del disco, y puede comprimir los nervios raquídeos, las raíces nerviosas. Por eso siempre es bueno tener hábitos saludables para poder levantar un objeto pesado, porque si lo hacen de esta manera genera la contracción de los músculos del dorso, comprimen las vértebras entre sí y puede ocasionar una HNP, una hernia de núcleo pulposo. Y la solución, bueno, puede ser en primer lugar reposo para esperar que se reabsorba, o si no, también definitivamente quirúrgica, ¿no? Muy bien, la hernia discal. Ahí está, para que tengan idea. Por ejemplo, estas son las últimas vértebras, la vértebra L4, la vértebra L5. Entre L4 y L5 sale el nervio L4. Debajo de L5 sale el nervio L5. Sin embargo, miren ustedes, aquí está el disco intervertebral. Las hernias del núcleo pulposo del disco intervertebral, ¿correcto? Entre L4 y L5 afectan a la raíz L5. Las hernias del núcleo pulposo entre las vértebras L5 y S1 afectan a la raíz S1. Afectan a la raíz que se dirige hacia abajo, ya que el nervio que sale por ese espacio sale por encima del cartílago. Entonces, vértebra L4 y L5, una hernia entre esas dos vértebras afecta a la raíz nerviosa L5. Una hernia entre las vértebras L5 y S1 afecta a la raíz nerviosa de S1. ¿Correcto? Están las raíces. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es el mejor método? El método de elección para diagnosticar hernia del núcleo pulposo, la resonancia magnética. Para ver discos intervertebrales no hay otra opción, resonancia magnética nuclear o MRI, pues, imagen por resonancia magnética. ¿Ok? Muy bien. Y las articulaciones intervertebrales, o sea, interapofisiarias, articulares, es una de artrosis sinovial, artrodia o plana, deslizamiento nada más. Muy bien, ¿qué ligamentos hay en la columna vertebral? Veamos acá. En primer lugar, hay un ligamento que baja por delante de todos los cuerpos vertebrales. Hay un ligamento que baja por delante de todos los cuerpos vertebrales. Se llama ligamento longitudinal anterior. Longitudinal anterior. En algunos libros lo pueden encontrar como ligamento vertebral común anterior. Este ligamento que baja por delante de todos los cuerpos vertebrales. Hay un ligamento también longitudinal posterior, y no es este de atrás, no, el ligamento longitudinal posterior está dentro del conducto raquídeo, está dentro del conducto vertebral, pegado a la cara posterior de los cuerpos vertebrales, está por detrás de los cuerpos vertebrales. Ligamento longitudinal posterior o vertebral común posterior. Luego tenemos estos ligamentos, no se llegan a ver, entre las láminas, los ligamentos interlaminares, que tienen una particularidad, están rodeados por tejido graso, y el tejido graso se ve amarillo. De ahí que estos ligamentos interlaminares entre láminas se les llama ligamentos amarillos o flavas. Luego tenemos los ligamentos intertransversos, entre apófisis transversas,
Ligamentos interespinosos, entre apófisis espinosas. Y acá el ligamento supraespinoso. Este es el ligamento supraespinoso, que baja por el vértice de todas las apófisis espinosas, de C7 para abajo. Por encima de C7, este ligamento supraespinoso se condensa y forma esta membrana. Este es el ligamento nucal o ligamento cervical posterior, que es una expansión del ligamento supraespinoso. Muy bien, acá está el ligamento longitudinal posterior o vertebral común posterior que les mencionaba y que arriba se continúa como membrana tectórea. Muy bien, acá está nuevamente el ligamento longitudinal anterior, ligamento supraespinoso, ¿lo ven? Ligamento interespinoso, ¿no? Muy bien, bastante clarito. Ahí están entonces esos elementos. Y hemos visto las vértebras, cómo están articuladas y qué ligamentos las fijan, ¿ok? Ahora hablemos unas palabras de la columna vertebral en conjunto. La columna vertebral, pues ya hemos mencionado, constituye el eje del componente axial del cuerpo. Combina dos propiedades, flexibilidad y rigidez. Flexibilidad se refiere a que esto va a tener movimientos, y rigidez se refiere a impenetrabilidad, es decir, protege celosamente pues el sistema nervioso central, a la médula espinal. La columna vertebral mide el 50% de la talla corporal en el recién nacido. En el adulto mide el 40%. ¿Por qué? Porque en el adulto crecen más los miembros, crece más el componente apendicular. Entonces, la columna es relativamente más corta. Su altura está dada. Las vértebras 75% y los discos intervertebrales 25%. ¿Qué funciones tiene la columna vertebral? Las que están escritas acá. Protección del sistema nervioso, soporte y transmisión del peso, postura y bipedestación, locomoción y biomecánica, y proporciona un eje rotatorio para la cabeza. Sobre todo la articulación atlo-odontoidea, ¿se acuerdan? Muy bien. En una vista lateral de la columna, yo puedo observar los agujeros intervertebrales. En una vista lateral de la columna, yo puedo ver los agujeros intervertebrales, o llamados agujeros de conjunción, que se forman por la superposición de dos vértebras entre sí, específicamente entre los pedículos de una vértebra con la que está debajo, entre los pedículos. Y estos agujeros de conjunción son orificios de salida del conducto vertebral y permiten la salida, valga la redundancia, de los nervios raquídeos, pero también permiten la entrada de arterias radiculares, arterias que van a contribuir a la irrigación de los nervios raquídeos y de la médula espinal. Ahí está, acá podemos ver cómo a través de los agujeros intervertebrales o de conjunción salen los nervios espinales o raquídeos. ¿Entre qué componentes de las vértebras están los agujeros de conjunción? Entre los pedículos, ¿ok? Entre los pedículos, como ya lo hemos visto. Muy bien. La columna vertebral no es recta, tiene curvas, ¿correcto? Tiene curvas. Tiene cuatro curvaturas, ¿correcto? Tiene en una vista lateral se ven en la columna cuatro curvaturas. La curvatura cervical, la curvatura torácica, la curvatura lumbar y la curvatura sacrocoxígea. ¿Correcto? Curvatura cervical, ¿correcto? Torácica, lumbar y sacrocoxígea. ¿Correcto? Las curvaturas torácica y sacrocoxígea, son cóncavas hacia adelante. Entonces se denominan curvaturas cifosis torácica, ¿correcto? Y la cifosis sacrocoxígea. Se les llama curvaturas primarias, ¿correcto? Porque ya están originadas desde antes del nacimiento. El feto, toda la columna vertebral del feto está inclinada hacia adelante, es cóncava hacia adelante. La curvatura de la columna vertebral del feto tiene una sola curvatura, cóncava hacia adelante. Entonces, lo único que queda en el adulto como vestigio de esa curvatura es la cifosis torácica y cifosis sacrocoxígea. Cifosis porque son cóncavas hacia adelante, primarias porque están formadas desde antes del nacimiento. Y a nivel cervical,
y lumbar tenemos la curvatura cervical y la curvatura lumbar, que son cóncavas hacia atrás. Se invirtieron estas porciones de la columna, ¿no? Se invirtieron y se denominan lordosis, cóncavas hacia atrás, ¿no? O curvaturas secundarias, porque estas se van a formar recién después del nacimiento, durante el primer año de vida. ¿Ok? Y asimismo, también la columna vertebral tiene una ligera curvatura hacia los lados, y eso se llama escoliosis. Hay cifosis, lordosis y escoliosis, digamos, fisiológica, funcional, pero también hay patológica, cuando se exagera, ¿no? Ahí está, bastante claro. La escoliosis en los diestros es torácica alta, cóncava hacia la izquierda, y en los zurdos cóncava hacia la derecha. Ahí está, esa es la curva de la escoliosis torácica. Bien, desde el punto de vista biomecánico, solamente para que tengan una idea, ¿no? Hay una fórmula que permite calcular la resistencia de la columna, sobre todo cuando son columnas dinámicas, donde se dice que la resistencia es igual al número de curvaturas al cuadrado más 1. Entonces, por ejemplo, en un feto les he dicho que tiene su columna vertebral tiene una sola curvatura, cóncava hacia adelante, ¿correcto? Entonces, si el número de curvaturas es 1 en el feto, 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, la resistencia es 2, como 2, ¿correcto? Si no tuviera curvaturas, la resistencia saldría 1. Eso quiere decir entonces que la presencia de la única curvatura que tiene la columna del feto significa que su resistencia aumenta al doble si es que no tuviera curvaturas. Y en el adulto, como se mencionan estas tres curvaturas porque es la porción dinámica de la columna. El sacrocoxis es fijo, entonces solamente se consideran estas tres curvaturas, cervical, torácica y lumbar, que es la porción dinámica. Tres curvaturas. Con tres curvaturas, n es 3, al cuadrado 9 más 1, 10. La resistencia es como 10. ¿Qué significa? Que debido a que tiene tres curvaturas dinámicas, la resistencia aumenta 10 veces que si no tuviera curvaturas. Y en todo caso, si lo comparas con el recién nacido, que su resistencia era como 2 y la del adulto es como 10, significa que la curvatura de un adulto es 10 veces más resistente que la curvatura de un recién nacido. ¿Ok? Bien, hemos terminado con columna vertebral, la parte ósea. Veamos los músculos, la región dorsal. En la región dorsal, en primer lugar, los límite superior de la región dorsal está dado por todos atrás. En la región occipital tenemos un pequeño cachito, son anatómicos por si acaso. Estos cachitos tenemos acá la protuberancia occipital externa o inion, ese es el límite superior. El límite inferior está dado por las crestas ilíacas, ¿correcto? Eso sí es importante. Esa es la región dorsal. Hay unas líneas que son importantes mencionar en esta región. Por ejemplo, la línea horizontal que pasa por la apófisis espinosa de C7, de la vértebra prominente. La línea horizontal que pasa por la apófisis espinosa de T3. La línea horizontal que pasa por la apófisis espinosa de T7. La que pasa por T10, por T12 y finalmente por L4, L5. ¿Por qué son importantes estas líneas? La primera, la línea prominente. La línea que pasa por la apófisis espinosa de C7, a ese nivel está el vértice, a esa altura está el vértice del saco pleural y de los pulmones. ¿Correcto? Luego la línea que pasa por T3 se llama la línea biespinosa, porque está entre las dos espinas de las escápulas. Y me permite separar por esta cara, por la pared posterior, el lóbulo superior del lóbulo inferior del pulmón. Si yo ausculto por encima de T3, estoy auscultando el lóbulo superior del pulmón. Si ausculto por debajo de T3, estoy auscultando el lóbulo inferior del pulmón. En el pulmón derecho hay lóbulo medio, no se ausculta por la cara posterior. Luego tenemos la línea que pasa por la vértebra T7, se llama la línea biangular. Biangular porque pasa por el ángulo inferior de las escápulas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego T10 es la línea basal.
Esta línea que pasa por T10 o llamada línea basal me indica, me señala el borde inferior de los pulmones. Borde inferior de los pulmones. Y la línea T2 que pasa por T12 se llama la línea basilar. Basilar. Señala el límite inferior de los sacos pleurales. Sacos pleurales. Y por último, la línea que pasa a la altura del L4 y L5 es la línea que está a nivel del punto más alto de la cresta ilíaca. Línea bicrestal. El punto más alto de la cresta ilíaca está a nivel de las vértebras L4, L5. Muy bien, aquí está lo que les decía. Ahí está la línea prominente que pasa por C7, la línea biespinosa, es de la línea basal que pasa por T10 y el borde inferior de los pulmones, la línea basilar que pasa por T12, borde inferior de los sacos pleurales. ¿Ok? Muy bien. Ahora hablemos de los músculos de la región dorsal. En la región dorsal nosotros tenemos dos grandes grupos de músculos, dos grandes grupos. En primer lugar se clasifican en músculos extrínsecos, es decir, no son exclusivos, no son propios de la región dorsal, vienen de otras regiones, se insertan en otras regiones también, vamos a ver, pero también se insertan en la región dorsal, no son exclusivos de la región dorsal, por eso se les llama extrínsecos, y los intrínsecos son los músculos que son propios, exclusivos de la región dorsal. Muy bien. ¿Cuáles son los músculos extrínsecos? Estos músculos extrínsecos forman dos grupos, un grupo superficial y el grupo intermedio, porque el grupo profundo está formado por músculos intrínsecos. El grupo superficial tiene dos capas. La primera capa formada por el músculo trapecio y el dorsal ancho, llamado también latissimus dorsi. La segunda capa por los músculos elevador de la escápula, ¿correcto? Clásicamente llamado angular del omóplato, y los romboides, menor y mayor. Ellos forman la segunda capa del grupo superficial. El grupo intermedio tenemos los serratos menores, el serrato menor superior o póstero superior y el serrato menor inferior o póstero inferior. Muy bien, aquí están los músculos, ¿ven? Músculos extrínsecos primero. Grupo superficial, primera capa, trapecio, trapecio y dorsal ancho. Trapecio, inserción proximal, se inserta en el occipital, en la protuberancia occipital externa y en las líneas nucales superiores. Luego se va a insertar en el ligamento nucal y luego se inserta en las apófisis espinosas de las vértebras C7 hasta T12. Sus fibras se dirigen lateralmente, sus fibras se dirigen hacia afuera, lateralmente, y se van a insertar en la espina de la escápula y en la clavícula. Borde superior de la espina de la escápula y tercio lateral del borde posterior de la clavícula. Muy bien, esas son las inserciones del trapecio. ¿Qué funciones tiene? El trapecio eleva los hombros, ¿Me dejo entender? Elevación de hombros. ¿Qué más hace? Los lleva hacia atrás. Retropulsión de hombro. ¿Y qué más hace? Extiende el cuello. Entonces, es el músculo pues de la postura del soldado, ¿no? El soldado que se para, saca pecho, extiende el cuello. Entonces, eso es el trapecio. ¿Correcto? ¿Y cómo está inervado el trapecio? Está inervado motoramente por el undécimo nervio craneal. El undécimo nervio craneal, nervio espinal accesorio. ¿Correcto? Está inervado por el nervio craneal número 11. Cuando hay lesión del nervio espinal accesorio, del undécimo nervio craneal, se paraliza el trapecio y lo que se observa es la caída del hombro. ¿Ven ustedes? Signo de hombro caído por parálisis del trapecio. Si es por lesión neurológica, ¿qué nervio está afectado? El undécimo nervio craneal, el nervio espinal accesorio. Muy bien, el dorsal ancho o latissimus dorsi es el músculo más amplio, más extenso del organismo, pero es muy delgado, una lámina nada más. ¿Correcto? Su inserción proximal aquí abajo es en esta fascia, la fascia toracolumbar. Aquí se inserta el dorsal ancho. Luego más arriba se va a insertar en el ángulo inferior de la escápula, y en el húmero, en la diáfisis del húmero. ¿Dónde? En el borde interno o en la corredera bicipital. Alcanza la misma corredera bicipital, Se va a insertar en la corredera bicipital. ¿Qué funciones tiene el dorsal ancho? Fíjense que es casi horizontal.
aducción del hombro, aducción, es decir, el brazo lo junta al hombro, el brazo lo junta al tórax, aducción de hombro, rotación medial de hombro, descenso de hombro, y además es un músculo trepador, permite colgarse de una barra. ¿Estamos de acuerdo? Esta función de trepador es la que ha incluido el libro de Kate Moore y Daley. Este libro es el que ha incluido esta función, por eso lo menciono. Inervación del dorsal ancho, el nervio tóraco-dorsal. El nervio tóraco-dorsal, que lo vimos cuando estudiamos el capítulo de miembro superior, en el plexo braquial. En el plexo braquial, ahí lo vimos. ¿Se acuerdan? El cordón posterior del plexo braquial daba 3 nervios que se llamaban subescapulares, nervios subescapulares. Superior, medio, inferior. El nervio subescapular medio es llamado el nervio tóraco-dorsal o nervio del dorsal ancho. Este nervio tóraco-dorsal o nervio subescapular medio nace del cordón posterior del plexo braquial y va a inervar a este músculo, el dorsal ancho. Muy bien, aquí entre estos músculos y junto con la escápula se va a formar una pequeña región que se conoce como el triángulo de la auscultación. Triángulo de la auscultación, que también ha sido pregunta de exámenes. El triángulo de la auscultación está formado por el borde lateral del trapecio, el borde medial de la escápula, y el borde superior del dorsal ancho. Trapecio, escápula y dorsal ancho. Triángulo de la auscultación, bueno, ahí se puede escuchar un poquito con mayor claridad los sonidos del lóbulo inferior del pulmón. ¿Correcto? Y en el fondo, el piso de ese triángulo lo forma el músculo romboides mayor. Muy bien. Abajo, justo encima de la cresta ilíaca, aparece otro triangulito. El triángulo lumbar o supracrestal de Petit. Aquí está. Triángulo lumbar o triángulo supracrestal de Petit, porque está encima de la cresta ilíaca. Límites, borde lateral del dorsal ancho. Músculo oblicuo interno del abdomen. Perdónenme, oblicuo externo, estoy mal, oblicuo externo, oblicuo mayor y cresta ilíaca. En el fondo está el oblicuo interno, ¿correcto? Y este triángulo tiene su importancia porque es un lugar de hernias abdominales, hernias de la pared posterior del abdomen. Son hernias rarísimas, del orden del 1% de todas las hernias, ¿correcto? Pero ahí hay que mencionarlas, ¿no? Las hernias supracrestales, el triángulo de Petit, ahí están sus límites, dorsal ancho, oblicuo externo o mayor y cresta ilíaca. Muy bien, ahí está. Hemos visto grupos extrínsecos, grupo superficial, músculos extrínsecos, grupo superficial, primera capa. Segunda capa, tenemos estos músculos. Elevador de la escápula, aquí está, elevador de la escápula o angular del omóplato, romboides menor, romboides mayor. Se insertan en el borde medial de la escápula. ¿Qué hacen? La llevan hacia la línea media. Nada más, no se van a complicar la vida con eso. En el grupo intermedio de este conjunto de músculos extrínsecos tenemos los músculos serratos, el serrato menor superior o posterior superior y el serrato menor inferior o posterior inferior, ¿correcto? El serrato menor superior se va a insertar en las primeras costillas y el serrato menor inferior en las últimas costillas. ¿Qué función realizan? El serrato menor superior eleva costillas, entonces facilita la inspiración, el ingreso del aire al tórax. El serrato menor inferior desciende costillas, baja costillas y más bien facilita la expiración, la exhalación, la expulsión de aire. Nada más. Hemos visto entonces músculos extrínsecos, tanto el grupo superficial como el grupo intermedio. Los músculos intrínsecos conforman el grupo profundo. El grupo profundo, que es un poco más extenso, está formado por una primera capa, músculos intrínsecos ahora. Tenemos el esplenio de la cabeza, o splenium capiti, el splenium del cuello, splenium coli. Los músculos de la segunda capa, los músculos de la segunda capa se llaman músculos de la masa común,
o músculos erectores, extensores de la columna, erectores del raquis, extensores de la columna. ¿Cuáles son los músculos que forman los extensores de la columna o erectores del raquis? El epiespinoso, el el dorsal largo y el iliocosto cervical. Estos son los tres. Y cada uno tiene porciones, ¿correcto? El epiespinoso tiene porción torácica y cervical, el dorsal largo, el longissimus dorsi, tiene porción torácica, cervical y craneal. Mira, a la porción cervical del dorsal largo se le llama el cervical transverso. A la porción craneal del dorsal largo se le llama el complexo menor. Y por último, el iliocosto cervical tiene porción lumbar torácica y cervical. ¿Quedó claro? Muy bien. Sí, perfecto. Continuamos, tercera capa. Seguimos en el grupo profundo, tercera capa. Tenemos los músculos multífidos, que hay lumbares y torácicos. Más grandes, más predominantes son los lumbares. Los multífidos lumbares son más grandes y los torácicos son más pequeños. El semiespinoso, que tiene porción torácica y craneal. El semiespinoso de la cabeza o la porción craneal del semiespinoso se conoce como el complexo mayor. Y la cuarta capa tenemos los músculos más profundos y más pequeñitos, los interespinosos, que están entre apófisis espinosas, los rotadores, que van de apófisis transversa a apófisis espinosas, y los, que hay cortos y largos, y los intertransversos, que están entre apófisis transversas. Muy bien, rápidamente, aquí está. Músculos intrínsecos, primera capa, ¿no? Mencionamos a los esplenios, esplenio de la cabeza, esplenio del cuello. Luego tenemos, segunda capa, tenemos estos músculos. Aquí está el epiespinoso, dorsal largo, iliocosto cervical. Estos se originan en la masa común lumbar y son extensores de la columna vertebral. Nada más. Aquí se forma otro reparo anatómico, otro detalle anatómico muy importante, el llamado cuadrilátero lumbar o cuadrilátero subcostal de Greenfeld. Cuadrilátero lumbar o cuadrilátero subcostal de Greenfeld, llamado así porque está debajo de la última costilla. Sus límites, el serrato menor inferior, la última costilla, la duodécima costilla, el músculo oblicuo interno del abdomen y el músculo iliocosto cervical, o la masa común si quieren decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. El contenido es el tendón del transverso del abdomen y también es una región herniógena. Las hernias de la pared posterior del abdomen. Tenemos la hernia de Petit y la hernia de Greenfeld, que salen por el triángulo de Petit y el cuadrilátero de Greenfeld respectivamente. Por eso la importancia de estos reparos anatómicos. Al fondo tenemos, en tercera capa tenemos los multífidos. Acá están los multífidos lumbares, que son más predominantes, y los multífidos torácicos, que son más pequeñitos. Hacia arriba continúa el semiespinoso torácico y semiespinoso de la cabeza. Este es. El semiespinoso de la cabeza es llamado el complexo mayor. El complexo menor es la porción craneal del dorsal largo. ¿Ok? Los interespinosos, que aquí los vemos chiquititos entre las apófisis espinosas, los intertransversos entre apófisis transversas, los rotadores, que son diagonales entre apófisis transversa y apófisis espinosa. ¿Quedó claro? Muy bien. Y unas palabras sobre región cervical posterior, sobre nuca. Hablemos de la nuca específicamente, la región cervical posterior. Límites. El límite superior, la protuberancia occipital externa o ilium y las líneas nucales superiores. El límite inferior, una línea que va desde la apófisis espinosa de la vértebra prominente, es decir, de C7, hacia el acromión de la escápula. Es el límite inferior. Sacamos la piel, ¿no? Y tenemos los músculos. Los músculos de la nuca están organizados en 4 capas. 4 capas. Primera capa tenemos el trapecio, que ya lo he descrito y ya lo he retirado acá en el dibujo. El trapecio, ya está descrito. La segunda capa están estos músculos que vemos acá, los llamados esplenios. Esplenio de la cabeza, este que estamos viendo acá, esplenio de la cabeza, y esplenio del cuello, este que está a un costado. Esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. ¿Por qué se llaman así? Porque uno va a llegar al borde posterior de la apófisis mastoides, a la cabeza, y el esplenio del cuello, que va a quedarse en las vértebras cervicales. ¿Correcto?
Muy bien. En la tercera capa aparecen estos músculos, los músculos complexos, el complexo mayor y acá está el complexo menor. El complexo mayor es la porción craneal del músculo semiespinoso, ¿se acuerdan? Es la porción craneal del músculo semiespinoso, por eso que al complexo mayor también se le llama el semiespinoso de la cabeza. Mientras que el complexo menor es la porción craneal del dorsal largo. Al dorsal largo también se le llama longissimus, longissimus dorsi. Por lo tanto, al complejo menor también le llaman el longissimus de la cabeza. ¿Correcto? Ahora, ¿qué observamos acá? Los músculos esplenios de la cabeza, junto con las líneas nucales superiores, forman un triángulo. ¿Estamos de acuerdo? El triángulo mayor de la nuca, ¿ven? Este triángulo, el triángulo mayor, se le llama simplemente el triángulo de los esplenios. Triángulo de los esplenios. Lo forman los esplenios de la cabeza, derecho e izquierdo, junto con las líneas nucales superiores. ¿Y cuál es la importancia? ¿Quién se encuentra en el triángulo de los esplenios? Los complexos mayores, los semiespinosos de la cabeza. ¿Correcto? Muy bien. Y por último, ahí están, ¿ven? Los triángulos. Muy bien. Y por último, los músculos más profundos de la nuca, la última capa, la cuarta capa de la nuca, está formada por 4 músculos. Aquí están. Recto posterior, no sé si se llega a ver, recto posterior menor de la cabeza. ¿Correcto? Recto posterior mayor de la cabeza. Oblicuo, oblicuo inferior u oblicuo mayor y músculo oblicuo superior u oblicuo menor. Recto posterior menor de la cabeza, recto posterior mayor de la cabeza, oblicuo menor, perdón, oblicuo mayor u oblicuo inferior, oblicuo menor, oblicuo superior. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los 4 músculos. Podemos observar que de estos 4 músculos, 3 de ellos forman un triángulo. Forman un triángulo, ahí está, y que se llama el triángulo suboccipital. Suboccipital, ¿estamos de acuerdo? ¿Quién lo forma? El recto posterior mayor de la cabeza nada más, el menor no, el mayor de la cabeza, y los dos oblicuos, el mayor o inferior y el menor o superior. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué voy a encontrar en ese triángulo? Voy a encontrar el arco posterior del atlas, la membrana occipito-atloidea posterior. Lo más importante, voy a encontrar la arteria vertebral, que es una arteria muy importante en la irrigación del sistema nervioso central. Y vamos a encontrar la rama posterior del nervio raquídeo C1, del primer nervio raquídeo, ¿correcto? Del nervio raquídeo C1, que se llama nervio suboccipital. Nervio suboccipital, rama posterior del nervio raquídeo C1, que sale atravesando el triángulo suboccipital. Entonces, ¿qué nervio sale por el triángulo suboccipital? El nervio suboccipital, que es la rama posterior del nervio raquídeo C1. Sin embargo, por debajo del triángulo, fuera del triángulo, por debajo del músculo oblicuo mayor o oblicuo inferior, sale el nervio occipital mayor, este nervio que vemos acá, nervio occipital mayor, clásicamente llamado nervio de Arnold. El nervio de Arnold, que es un nervio que tiene un gran territorio sensitivo, sobre todo en la parte posterior de la cabeza. Es el que va a dar sensibilidad a toda la parte posterior de la cabeza. El nervio occipital mayor o nervio de Arnold. Este nervio es la rama posterior del nervio raquídeo C2, y no sale por el triángulo suboccipital, sale por debajo del músculo oblicuo mayor o oblicuo inferior. ¿Quedó claro? Bastante bien. Entonces, eso es todo con respecto a región dorsal. Continuamos la siguiente clase, la clase número 6, que trata sobre el cuello. Muchas gracias.